Hola, hola niños y niñas. Soy el profesor Joel Sebastián Vanegas y hoy vamos a estar aprendiendo sobre los tipos de triángulos. Para empezar, vamos a repasar un poco qué es un ángulo, que es un concepto importante para que nosotros podamos identificar los tipos de triángulos. Bueno, un ángulo es el espacio que hay entre dos líneas que empiezan en el mismo punto. Y tenemos diferentes tipos de ángulos. Tenemos ángulos obtusos, ángulos agudos, ángulos rectos y ángulos planos. Bueno, vamos a seguir entonces y vamos a ver esta imagen. Si ustedes pueden ver, este es un triángulo y vamos a estar clasificando los triángulos por la medida de sus ángulos. Entonces, si vemos esta figura, este triángulo a simple vista tiene tres ángulos que son iguales. Por eso le vamos a llamar triángulo equiángulo. ¿Por qué? Porque básicamente la medida de sus tres ángulos es la misma. Entonces tenemos básicamente que hay 60 grados aquí, 60 grados acá y 60 grados por acá también. Entonces, cada uno de los ángulos mide 60 grados. Todos los ángulos son iguales, por eso le llamamos triángulo equiángulo. Equi viene de igual. Ok, entonces, vamos a ver el siguiente. También es un triángulo, pero si vemos los ángulos detenidamente, se ven un poquito diferentes. Este lo vamos a llamar un triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque la medida de sus tres ángulos es menor a 90 grados. Entonces, cada ángulo que ustedes ven aquí mide menos de 90 grados. Por eso le llamamos triángulo acutángulo. Seguidamente vamos a ver el triángulo rectángulo. ¿Por qué le llamamos triángulo rectángulo? Porque tiene un ángulo recto por aquí que mide 90 grados. Entonces podemos ver que estas dos líneas son perpendiculares que forman un ángulo recto de 90 grados. Por eso le llamamos triángulo rectángulo. Y finalmente tenemos este último triángulo. Podemos ver que todos son diferentes, ¿verdad? Y podemos ver que los ángulos también son diferentes. Entonces podemos ver este al cual vamos a llamar triángulo obtusángulo. ¿Por qué? Porque dos de sus ángulos son agudos y uno de sus ángulos es obtuso. Entonces, estos que vemos acá son ángulos agudos. Y estos que este que vemos por acá en el vértice es un ángulo obtuso. Significa que este ángulo mide más de 90 grados, pero menos de 180. Y estos dos ángulos miden menos de 90 grados. Y pues vamos a repasar. Tenemos por aquí un triángulo equiángulo. Le llamamos así porque tiene tres ángulos que tienen la misma medida. Luego tenemos el triángulo acutángulo. Le llamamos así porque cada uno de los tres ángulos tienen una medida menor a 90 grados. Seguimos con el triángulo rectángulo, al cual llamamos así porque tiene un ángulo recto, que en este caso, bueno, en cualquier caso, un ángulo recto mide 90 grados. Y las dos líneas que forman el ángulo recto, pues, son perpendiculares. Y finalmente tenemos el triángulo obtusángulo, al cual llamamos así porque se compone de un ángulo obtuso y dos ángulos agudos.
Y eso ha sido todo por hoy. Espero hayan disfrutado la clase y hayan comprendido, ¿verdad? El concepto de triángulo, ángulos y puedan distinguir cada tipo de triángulo según sus ángulos. Hasta luego.